La antropología cultural, una disciplina antropológica ahora efectivamente abolida como irrelevante para el nuevo orden mundial homogeneizado de la élite hostil globalista nihilista, tiene dos enfoques complementarios para describir la otredad, lo otro, o lo ajeno, es decir, los fenómenos culturales del oceo llamado primitivo y subdesarrollado. En este artículo, el filósofo holandés Dr. Alexander Wolfeze explora y profundiza en temas como el contraste entre la luz interior y la oscuridad exterior, los desafíos de discernir y actuar sobre lo que es correcto, el papel de la antropología cultural, y las categorías semiquietic, en la comprensión de las diferentes sociedades, el impacto de la guerra psicológica, el concepto del gran reinicio, la geopolítica dinámica, el declive de Occidente, la distorsión de la realidad y la interacción entre la identidad humana y el transhumanismo. El autor recurre a referencias históricas, elementos teológicos y reflexiones metafísicas para subrayar la crisis social en desarrollo, la erosión de los valores humanos y las posibles consecuencias de estos desarrollos. La narrativa combina la visión filosófica, la crítica cultural y el análisis geopolítico para ofrecer un comentario multifacético sobre temas contemporáneos y atemporales, enmarcando en última instancia la lucha de la humanidad por la identidad, la moralidad y la supervivencia en un mundo tumultuoso en el que las naciones deberán elegir si autocancelarse para seguir al occidente nihilista en su camino elegido en el marco de una guerra de los mundos, que enfrenta a la tradición contra la modernidad y divide a la humanidad en dos bandos, el gobierno unipolar de ocupación globalista versus la cruzada neoeurasiática y su creciente aliado, el sur global. Por Alexander Wolfeze. Hacer la guerra al tecnototalitarismo. La guerra de los mundos. Luz interior vs. Oscuridad exterior. No es difícil hacer lo correcto. Es difícil saber qué es lo correcto. Una vez que sabemos qué es lo correcto, es difícil no hacerlo. La confesión. La antropología cultural, un estudio ahora efectivamente abolido como irrelevante para el nuevo orden mundial homogeneizado de la élite globalista nihilista hostil, tiene dos enfoques complementarios para describir lo alienígena, es decir, ceo llamado primitivo y subdesarrollado, en cualquier caso ahora casi completamente extinguido, fenómenos culturales, el etic y el emic. Este último enfoque seguirá siendo dominio exclusivo de los espíritus más experimentales y de las mentes más inmersas, ya que apunta a describir mundos de vida alienígena, en el sentido de externa o extranjera, mediante la adopción temporal de mentalidades alienígenas, en el sentido de externas o extranjeros. Se impone la tarea casi imposible de volver a expresar realidades ajenas, así como conceptos en sistemas de palabras y categorías mentales apropiadas para la mentalidad científica occidental. Un intento temprano y algo aficionado, pero bien conocido, de leer la mente alienígena y meterse en la piel alienígena se encuentra en el libro de Ruth Benedict de 1946 de Chrysanthemum and the Sword, Patterns of Japanese Culture. Su trabajo se originó en el intento de la comunidad de inteligencia estadounidense de la Segunda Guerra Mundial por comprender el sistema de valores japonés. Pretendía dar un análisis histórico-cultural de la cultura marcial japonesa y trataba de explicar el comportamiento irracional y aleatorio de los guerreros japoneses que se enfrentaban a los soldados estadounidenses en los campos de batalla, los ataques kamikaze de los pilotos japoneses que enfrentaban la potencia de fuego del enemigo, las cargas Banzai de los soldados japoneses que se enfrentaban a una derrota segura y el suicidio en masa de civiles japoneses ante la perspectiva de la victoria enemiga. De hecho, el trabajo de Benedict estaba destinado a esbozar un perfil psicológico del enemigo, un perfil que permitiría una campaña de guerra psicológica basada en el psicoanálisis y el conductismo. Obviamente, durante las décadas que han pasado desde la Segunda Guerra Mundial, el NWO, Nuevo Orden Mundial, liderado por Estados Unidos y con sede en Occidente, ha tenido amplias oportunidades para perfeccionar su arsenal de operaciones psicológicas, perfeccionando el arte de la guerra multidimensional en toda regla, es decir, la precisa aplicación de las distintas dosis de soft power, condicionamiento social, adoctrinamiento educativo, manipulación mediática, censura algorítmica, y hard power, presión económica, intervención electoral, asesinato selectivo, invasión militar, que convienen a cada situación y a cada país de Occidente, para mantener la burbuja del jardín a salvo de la realidad, así como en el resto, para limpiar los parches restantes de la realidad de la jungla. Últimamente, sin embargo, una serie de amenazas emergentes para el NWO, tanto dentro del corazón de Occidente, rebeliones populistas como Brexit y Trump, como en todo el mundo, iniciativas multipolares como la OCS y los BRICS, han impulsado a su cabal gobernante, es decir, el globalismo nihilista hostil, a recurrir a una serie de medidas de emergencia y a una intensa campaña de guerra psicológica.
ingrese a la operación psicológica basada en HESH y las redes sociales conocida como el Gran Reinicio. 1. A nivel nacional, comenzó con el COVID, despojo económico, anomia social, siguió con BLM, despojo cultural, vacío judicial, y llegó a su final con Baidan, despojo político, control totalitario. La Machtergreifung de la élite hostil en Occidente encontró su culminación en J6, a partir de ese momento, el Occidente colectivizado vive bajo una tiranía que lo abarca todo, una censura total y una Umwertung ayer verte impuesta por el Estado, se ha transformado en un imperio de mentiras en toda regla. Sin embargo, la prueba definitiva de que la élite hostil ha quemado deliberadamente todos los puentes detrás de sí misma y de que ha cerrado deliberadamente todas las puertas traseras a la cordura permanece oculta bajo un sello de secreto, este es el, ni siquiera así, lento pero seguro vaccinocausto, por el cual el rebaño mayoritariamente occidental, exclusivamente expuesto a la RNM, está siendo autosacrificado y autozombificado en su síndrome de Estocolmo, abraza a los 4 jinetes del Gran Reinicio, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson. Aquí, la élite hostil está empujando los límites de la guerra psicológica, confiando en que el trance del culto masivo, el engaño y el sacrificio masivo durará lo suficiente como para que los grilletes tecnológicos de la esclavitud biomédica y de control digital se sujeten con seguridad a los pueblos del otrora libre Occidente. Después de que pasaron los 2 primeros años del Gran Reinicio, la élite hostil debe haber llegado a la conclusión de que esta agenda interna había tenido éxito y que su territorio de origen occidental se había asegurado en un dominio de espectro completo. En febrero de 2022, comenzó a implementar su agenda internacional al provocar deliberadamente una confrontación cinética, poder militar y sanción económica, con Rusia, su retador geopolítico más poderoso que no cumple con el NWO. La agenda internacional de la élite hostil globalista nihilista apunta obviamente al control directo de los inmensos recursos naturales de Rusia, la eliminación de facto de la amenaza militar potencial de Rusia y el borrado final de la identidad irremediablemente antiglobalista de Rusia. El despiadado sacrificio de carne de cañón del pueblo ucraniano por parte de la élite hostil, así como su cínico sacrificio de tierra arrasada de la economía de Europa Occidental, son testimonio de la importancia crucial que otorga a la campaña para derrocar a Rusia. Esta campaña representa la última apuesta de la élite hostil. Si logra su objetivo y obtiene el control del Heartland, corazón de la Tierra, de la isla mundial se volverá efectivamente invencible, se convertirá en el amo indiscutible de la Tierra. Pero si el cabal globalista nihilista no logra su objetivo y es derrotado en los baños de sangre del Rimland, es seguro que caerá, el globalismo es real e indiscutiblemente global, o no es nada. Así, en esta lucha, todo está literalmente en juego, tanto para los pueblos recién esclavizados de Occidente como para los pueblos aún libres del resto. Lo que está en juego no podría ser mayor en la campaña de la élite hostil que se desarrolla contra Rusia, descrita muy acertadamente por Alexander Dugin como la última guerra de la isla del mundo. 2. El autor aquí le recuerda al lector que la disciplina de la antropología cultural, que efectivamente representa el logro final y supremo de la hermenéutica occidental, siendo excepcionalmente universal en el sentido de que permite que la cultura propia se refleje y se comprenda a sí misma en otra cultura, tiene un gran valor para aquellos no occidentales que deseen obtener una idea de la dinámica social de Occidente, que, en cuanto a la naturaleza de la civilización real, ahora se describe más correctamente como el ex-Occidente. Esas dinámicas son parte de un proceso de devolución mucho mayor y más antiguo de carácter ontológico y ese proceso opera a través de bucles de retroalimentación que se autorrefuerzan. En sus obras recientes, el autor ha utilizado la perspectiva de la antropología cultural para varios análisis, histórico-culturales de larga duración, así como metapolíticos de vanguardia, de la crisis del Occidente moderno, ahora a punto de alcanzar su punto máximo, que se encuentra en el corazón de lo que René Guénon denominó la crise du monde moderne. Al aplicar el enfoque Emic, Incasu, la visión tradicionalista del forastero, a los orígenes históricos así como a los fenómenos actuales de la crisis del Occidente moderno, estos orígenes y fenómenos se revelan como funciones de 2 guerras simultáneas, una guerra contra el mundo, 3, librada por una fuerza invasora postterrenal que busca separar la Tierra de su creador y alejar a sus habitantes de su esencia original, y una guerra de los mundos, librada por los aliados humanos de las 2 partes contendientes. 4. Este análisis Emic imparte un significado metahistórico a la trayectoria de creadora general de la humanidad bajo la égida de la modernidad y a sus múltiples expresiones involutivas, secularismo antiespiritual, cientificismo antifilosófico, tecnologismo antieconómico, liberalismo antijerárquico, igualitarismo anticomunitario, feminismo antiprocreativo.
Una vez que estas realidades más profundas se captan adecuadamente y lo que realmente está en juego en esta doble guerra se comprende adecuadamente, tomar partido se vuelve fácil e inevitable. Dada la censura sin precedentes a la que se han visto sometidas las obras del autor, junto con todas las demás publicaciones disidentes serias, en los últimos años, 5, puede ser útil repetir aquí algunas de sus conclusiones. Estas conclusiones se derivan lógicamente de la metanarrativa tradicionalista, tradición versus modernidad, y aclaran el significado relativo de la crisis del Occidente moderno, cuya última etapa puede datarse desde el final de la Gran Guerra, tomada en su sentido más amplio, sentido que dura desde 1911 hasta 1923, hasta la caída final de Occidente. Para un punto de corte formal J6-2021 funcionará bien. El sentido de la modernidad se encuentra en su oposición a su contraparte dialéctica, que es la tradición, 6, y hay múltiples formas de ver esta oposición, todas son válidas simultáneamente. Así, cultural e históricamente hablando, la trayectoria nihilista del Occidente moderno ha creado tendencias, tanto en los dominios de la ética como de la estética, que estaban destinadas a extenderse mucho más allá de la mera decadencia y llegar a una inversión real. Psicohistóricamente hablando, la misma trayectoria ha causado que Occidente sea golpeado por una condición sadomasoquista altamente contagiosa y cada vez más profunda que puede describirse como narcisismo maligno colectivo. 7. Hablando teológicamente, el Umwertungayerverte resultante ha implicado necesariamente la búsqueda deliberada, primero por parte del individuo poscristiano y luego del colectivo poscristiano, de anticristianismo y por lo tanto del mal absoluto. Finalmente, escatológicamente hablando, la misma inversión ha implicado necesariamente la realización programática, pero ahora subconsciente porque completamente inmanente referencial, del gobierno del anticristo. Todos estos son aspectos de una gran guerra de los mundos, que enfrenta a la tradición contra la modernidad y divide a la humanidad en dos bandos. En el momento de escribir este artículo, a medida que la humanidad colectiva está sujeta al gran reinicio globalista nihilista y a medida que los humanos individuales se ven obligados a tomar decisiones, la línea de batalla se alinea cada vez más con la división entre lo que los humanos verdaderos, no poseídos por demonios, todavía saben para ser esencialmente bueno, inevitablemente absoluto en términos de trascendental referencia, o quinta esencialmente malvada, inevitablemente relativa en términos de referencia inmanente. Estas elecciones son cada vez más fáciles de hacer. Ha llegado la guerra. Ningún hombre puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6 y 24. La guerra en GeoG. Gobierno de ocupación globalista versus cruzada neoeurasiática. Una guerra revolucionaria contra un estado metropolitano moderno solo puede librarse en el infierno. Nikland, Fangnoumena. Occidente, ha tercerizado su industria, despertado su ejército y diversificado su población. Este último factor, diluyendo a las naciones del primer mundo por décadas de inmigración del tercer mundo, ha comprometido fatalmente la cohesión interna y la identidad central de Occidente, ahora no es más que una sombra de lo que fue. Este ex-oeste se está descomponiendo rápidamente a simple vista, transformándose en un vampiro de aspecto aterrador pero sin sustancia, incapaz de manejar sustancialmente cualquier cosa que se acerque a una verificación de la realidad sustancial. Aquellos que tienen que luchar contra el ex-occidente zombificado harían bien en recordar que el ex-occidente ya ha abandonado en gran medida la realidad real, su gente se ha retirado en gran medida a la realidad virtual. El ex-oeste ahora tiene todas las características clásicas del vampiro, llevando una existencia fantasmal de experiencia virtualizada, evitando la luz del día de la verdad, lixiviando la sangre de los demás y aprovechándose de los ingenuos y vulnerables. Eso significa, en primer lugar, que el ex-occidente necesita ser exorcizado tanto como necesita ser combatido. Para que esto se logre, la naturaleza ahora inhumana de Occidente y su trayectoria ahora antihumana deben entenderse adecuadamente. Debe entenderse que entregarse colectiva y consistentemente a experimentos transhumanos, control de la natalidad infanticida, transgenerismo mágico negro, terapia génica de ARNM, segunda vida de tecnología de IA, es abandonar la racionalidad humana. Debe entenderse que para disfrutar colectiva y consistentemente de experiencias infrahumanas, la glotonería del consumo conspicuo que destruye el ecosistema, la lujuria de la revolución sexual que destruye la familia, la avaricia del lobo de Wall Street que destruye la sociedad, el orgullo del orden basado en reglas que destruye el mundo es abandonar el corazón humano. Tales cosas desencadenan una separación permanente de la humanidad. Después de que el ex-occidente se separó del Creador, era solo cuestión de tiempo antes de que se separara de la creación,
primero del mundo natural y luego del mundo humano y, en última instancia, de la realidad misma. Atrapado en una espiral descendente de maldad y locura, Occidente ahora se ha separado definitivamente del resto. De facto, Occidente está ahora en guerra con el resto. El resto debe permitir que esta dura realidad se hunda, la realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser manejada. El resto ahora debe elegir si seguir o no a Occidente en su camino elegido. Alexander Volfece y Michel Chossudovsky, de Yugoslav Crucible Revisited, Atestran. Lecciones a aprender. Después de que el ex-Occidente se separó del Creador, era solo cuestión de tiempo antes de que se separara de la creación, primero del mundo natural y luego del mundo humano y, en última instancia, de la realidad misma. Atrapado en una espiral descendente de maldad y locura, Occidente ahora se ha separado definitivamente del resto. De facto, Occidente está ahora en guerra con el resto. El resto debe permitir que esta dura realidad se hunda, la realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser manejada. El resto ahora debe elegir si seguir o no a Occidente en su camino elegido. Alexander Volfece y Michel Chossudovsky, de Yugoslav Crucible Revisited, Atestran. Lecciones a aprender. Después de que el ex-Occidente se separó del Creador, era solo cuestión de tiempo antes de que se separara de la creación, primero del mundo natural y luego del mundo humano y, en última instancia, de la realidad misma. Atrapado en una espiral descendente de maldad y locura, Occidente ahora se ha separado definitivamente del resto. De facto, Occidente está ahora en guerra con el resto. El resto debe permitir que esta dura realidad se hunda, la realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser manejada. El resto ahora debe elegir si seguir o no a Occidente en su camino elegido. Alexander Volfece y Michel Chossudovsky, de Yugoslav Crucible Revisited, Atestran. Lecciones a aprender, primero del mundo natural y luego del mundo humano y, en última instancia, de la realidad misma. Atrapado en una espiral descendente de maldad y locura, Occidente ahora se ha separado definitivamente del resto. De facto, Occidente está ahora en guerra con el resto. El resto debe permitir que esta dura realidad se hunda, la realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser manejada. El resto ahora debe elegir si seguir o no a Occidente en su camino elegido. Alexander Volfece y Michel Chossudovsky, de Yugoslav Crucible Revisited, Atestran. Lecciones a aprender, primero del mundo natural y luego del mundo humano y, en última instancia, de la realidad misma. Atrapado en una espiral descendente de maldad y locura, Occidente ahora se ha separado definitivamente del resto. De facto, Occidente está ahora en guerra con el resto. El resto debe permitir que esta dura realidad se hunda, la realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser manejada. El resto ahora debe elegir si seguir o no a Occidente en su camino elegido. Alexander Volfece y Michel Chossudovsky, de Yugoslav Crucible Revisited, Atestran. Lecciones a aprender, la realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser manejada. El resto ahora debe elegir si seguir o no a Occidente en su camino elegido. Alexander Volfece y Michel Chossudovsky, de Yugoslav Crucible Revisited, Atestran. Lecciones a aprender, la realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser manejada. El resto ahora debe elegir si seguir o no a Occidente en su camino elegido. Alexander Volfece y Michel Chossudovsky, de Yugoslav Crucible Revisited, Atestran. Lecciones a aprender, la guerra de agresión de Estados Unidos y la OTAN contra Yugoslavia, Global Research K 26 de julio de 2023. Las experiencias colectivas de los últimos años del Gran Reinicio, más el trabajo pionero individual de aquellos pensadores y publicistas que lograron evitar las presiones de conformidad de estos años y las trampas de los agujeros de conejo, como lo ha hecho Indy, ya ha creado una lista mínima de puntos de referencia para esa metanarrativa aún indefinida. Estos puntos de referencia incluyen el rechazo absoluto y decidido de los elementos clave del programa globalista nihilista, que, los movimientos euroasiáticos y Malta Poulars deben manifestar si alguna vez han de alcanzar el estatus de fuerzas verdaderamente revolucionarias y ganar la confianza y el apoyo de los globalistas nihilistas y las masas esclavizadas en todo el mundo. 1. Regla de emergencia biomédica, cierre de la economía, bloqueo de la vida social, supresión de la ciencia crítica. 2. Estado de vigilancia digital, pasaportes de vacunas, puntuaciones de crédito social, monedas digitales del Banco Central. 3. Fluidez de identidad transhumanista, reasignación de sexo que modifica el género, ARNM de edición de genes, realidad virtual basada en IA. 4. Legislación invasiva del cuerpo, aborto, eutanasia, vacunación. 5. Degeneración patrocinada por el Estado, derechismo LGBT, misandria coeducativa.
pornocracia posfamiliar, y 6. Ateísmo impuesto por el Estado, ley secular, derechismo humano, idolatría de seguir la ciencia. Punto. Alexander Bolece, Filosofía de la Liberación. La convergencia de las catástrofes hacia el oeste. Joseph Hindú, pornocracia posfamiliar, y 6. Ateísmo impuesto por el Estado, ley secular, derechismo humano, idolatría de seguir la ciencia. Alexander Bolece, Filosofía de la Liberación. La convergencia de las catástrofes hacia el oeste. Joseph Hindú, pornocracia posfamiliar, y 6. Ateísmo impuesto por el Estado, ley secular, derechismo humano, idolatría de seguir la ciencia. Alexander Bolece, Filosofía de la Liberación. La convergencia de las catástrofes hacia el oeste. Joseph Hindú Global Research K1 de agosto de 2023. Redux de la Guerra Santa. Juego de roles basado en reglas VS. Realpolitik. Estamos al borde del precipicio de la aniquilación, y las falsas esperanzas o las oraciones nunca serán suficientes para restaurar esta supuesta civilización. La apatía es nuestro enemigo, y solo puede conducir a una sociedad esclavizada a manos de gobernantes tecnocráticos. En esta etapa de tiranía, indiferencia y pérdida total de integridad por parte de las masas, nada menos que una remodelación absoluta e incondicional de la sociedad será suficiente para eliminar la amenaza de extinción de la humanidad tal como la conocemos. Gary Barnett, El efecto bizarro de la locura universal, l'Europequel.com 5 de agosto de 2023. Abandonemos la ilusión liberal, el electoralismo, el multipartidismo, todos los demás elementos de la mitología política dominante. No podemos derrotar a nuestros enemigos con peticiones, manifestaciones pacíficas y participación en las elecciones. Tienen todas las herramientas a su disposición para la manipulación, la dominación y el control. En última instancia, solo la violencia política ofrece una oportunidad a la humanidad. El resto es descarriado, ingenuo y una contribución directa al suicidio colectivo. En resumen, podríamos llamar a este programa en dos palabras: cruz y espada. Yuri Rosca, un programa de supervivencia en 2 puntos, cruz y espada, Telegra PH 3 de agosto de 2023. En la boca de la locura. Apoteosis de Efialtes. Cuando el espíritu inmundo Seil del hombre, anda por lugares secos, buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra vacía, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. Así será también a esta generación perversa. Lucas 11, 24-6. Es lógico que la realidad vivida de la trayectoria actual del fin de los días del occidente moderno sea captada mejor por aquellos pocos cristianos auténticos que aún logran sobrevivir en la zona cero, es decir, la anglosfera, con Estados Unidos en su epicentro. Allí, algunos últimos reticentes auténticamente cristianos aún informan sobre el rápido desarrollo de la abolición de la realidad, cf. John Waters, The Abolition of Reality, Substack con 24/31 de julio de 2023, y la eliminación de la realidad que avanza rápidamente, cf. Mike Adams, Podcast Brighteon Broadcast News, Brighteon.com 4 de agosto de 2023. Allí, informan, la locura colectiva ya es un hecho de la vida, al igual que se predijo que se convertiría en la película estadounidense de terror sobrenatural muy descuidada In the Mouth of Madness, John Carpenter, 1994, que hábilmente proyecta los conocidos síntomas de despersonalización, ataques de ansiedad, episodios de pánico, desorientación, paranoia, asociados con el narcisismo maligno terminal, primero personal y luego colectivo, en un paisaje onírico lovecraftiano. En algún momento, el peso acumulativo de todos los trucos, falsificaciones y mentiras que han dado forma a la vida colectiva comienzan a afectar la realidad colectiva y la cordura colectiva. El occidente colectivo ahora ha estado distorsionando, y luchando contra la realidad durante más de una generación completa, con el 9/11 y el COVID representando, respectivamente, el punto de inflexión y el punto de no retorno. En algún momento, este proceso comenzará a afectar la capacidad de las personas para experimentar la realidad. In the Mouth of Madness parte de la premisa de que el guión falso y la narrativa ficticia pueden, en algún momento, comenzar a entrometerse en la realidad misma, afectando primero a los lectores menos estables. Dado que la ficción fantasiosa se prefiere primero a la realidad odiosa y luego se impone sobre ella, como cada vez más visible en las narrativas occidentales que forman la identidad,
como el transgenerismo y el transhumanismo, el mundo de la experiencia diaria está destinado a distorsionarse, y el continuo espacio-tiempo mismo se ve afectado. A medida que los muros del mundo que protegen el mundo sólido de la vida cotidiana del vacío exterior del caos total comienzan a desmoronarse, las viejas y siniestras fuerzas, mantenidas a raya durante mucho tiempo por estos muros, comienzan a derramarse en el mundo real, el viejo unos escenifican su regreso desde el underground. 8. En el análisis final, los efectos de tal autorreidentificación, o más bien, de identificación, porque implica un alejamiento de la humanidad, primero de la responsabilidad humana y luego de la naturaleza humana, de vuelta a la pre- y subhumanidad, están obligados a ser no solo psicológicos y espirituales, sino también físicos. Hacia el final de la película En la boca de la locura, se informan incidentes de cambios físicos a medida que los últimos individuos cuerdos observan el descenso colectivo a la locura. En la estimación del autor, este Rubicón ya se ha cruzado, después de la reciente campaña de inyección de ARNM de COVID, extraños biológicos, neurológicos y de comportamiento, algunos sutiles, otros menos, se informan cada vez más entre los vacunados que sobrevivieron a la primera ola de muerte. Aquellos occidentales que mantuvieron su integridad y cordura a lo largo de los últimos años del gran reinicio, y que vieron a sus conciudadanos descender a la histeria de la formación en masa total y al mal de la cacería de brujas sin disimular, saben esta es la realidad, y una sensación de inquietud, sospecha y aprensión ha comenzado a impregnar todos los aspectos de la vida pública y privada occidental. El mal está en el aire, y una clara sensación de muerte inminente. Fuerzas de pesadilla están comenzando a filtrarse en la realidad iluminada por el sol. Un tema constante en el trabajo de Lovecraft es la total irrelevancia de la humanidad frente a los horrores cósmicos que existen en el universo, con Lovecraft constantemente refiriéndose a los grandes antiguos, un panteón suelto de antiguas y poderosas deidades del espacio que una vez gobernaron la Tierra y que desde entonces han caído en un sueño de muerte. Con algunas excepciones, este panteón suelto aparentemente existe fuera del espacio-tiempo normal. Aunque son adorados por cultos trastornados, estos seres son generalmente encarcelados o restringidos en su capacidad de interactuar con la mayoría de las personas, debajo del mar, dentro de la Tierra, en otras dimensiones, etc., al menos hasta que el desventurado protagonista es inconscientemente expuesto a ellos. La mayoría de los grandes antiguos tienen formas físicas que la mente humana es incapaz de procesar, simplemente verlos vuelve al espectador incurablemente loco. Deidades de los mitos de Cthulhu, Wikipedia.org, obtenido día de Hiroshima 2023, 9.